Oye, Sergio, regreso contigo para la conclusión y ya finalizar el programa, pero te la dejo ahí. ¿No será que además de la ignorancia de los gobiernos o de la perversidad de los gobiernos por no proteger las condiciones sociales de su pueblo, más allá de esto, más allá de la izquierda a la derecha, más allá de la imposición de Washington, ¿no será que las grandes corporaciones desde hace mucho, y lo que estamos viendo es el resultado de eso, de qué? De la implantación, digamos, si se me ocurre a mí decirlo así, de la implantación del chip como un procesador de computadora, del chip en el corazón geográfico de América Latina, Panamá, así, ¡tum!, y el chip de la inteligencia financiera y del espionaje económico que sirva para lavar dinero, para esconder dinero, para financiar cuestiones incluso militares, pero disfrazadas para que no pasen por el Congreso de Estados Unidos, para servir de lavado y cautivación, enamoramiento de los grandes príncipes o de los grandes magnates de Oriente Medio, de Europa, de Asia, para que ahí laven su dinero, para tener controlados a todas esas corporaciones subsecuentes y satélites, o a todos esos supermillonarios a través de, y lo vimos en los Panama Papers. Podrá también ser esto, y ya bueno, pues lo de la sociedad pues es el resultado de tener ese chip de inteligencia y de espionaje financiero que está ahí enclavado, o que pusieron ahí justamente como un operador y una maquinaria gigantesca, como si metieras ropa a lavar ahí ahí te la dejo, regreso contigo para la conclusión. Javier, te pregunto más o menos esto mismo, y qué clases están participando en esta crisis, no solo las clases que viven en Panamá, sino que viven también en el mundo y que ahí tienen pues su hub de dinero. Adelante, Javier, y tu conclusión para acabar el programa, por favor. Os pediría, si es posible, aunque mi compañero Sergio se tenga que ausentar, si es posible, el que un rato más después desarrolle las 5 crisis como las he estudiado y las he desarrollado, de cara a que el oyente tenga información de los datos que he estado manejando, tanto del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios de Políticas Sociales, como de otras instituciones, simplemente para que conozcan estos datos económicos, claro, si eso me lo permitís. Claro. Pero bueno, sí, para la parte de lo que nos ocupa, como decía bien Sergio, se ha dado un movimiento que no estaba preparado, es decir, se ha superado algo que es fundamental, la superación de la división que había dentro de la sociedad panameña. Pensar que 33 años de política económica liberal o neoliberal o liberal crea también una sociología y una psicología de enfrentamiento de trabajador con trabajador, de individuo contra individuo. Y esto se ha superado y se está logrando coordinación y centralización de las demandas, y diría que quiénes son los que la están, por así decirlo, 4 grandes grupos: la Alianza Nacional del Pueblo Organizado, ANADEPO, que es el principal sindicato de maestros magisterial. Luego está la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, donde es una gran alianza de trabajadores, fundamentalmente el sindicato de la construcción, debido a toda la especulación que hay en relación a la construcción, que luego desarrollaré. Luego están los llamados dirigentes de comarca, como Engebe Bugle, que es del sector indígena, y luego las comunidades campesinas. Y las peticiones, para terminar y dejar paso a mi contertulio, son, como él ya ha señalado, son varias y están estancados todavía con 2. La primera, rebajar y congelar el precio de la energía. Segundo, rebajar la canasta básica sin afectar a los productores hasta un 30%. El presidente Cortizo proponía un 15%, pero si hoy la canasta, si en el 2018-19 estaba en 300 y pico dólares, ahora está en torno a 1.600 dólares. Entonces, rebajarlo como propone el presidente Laurentino Cortizo, un 15%, es el truco del almendruco, es un juego. Es decir, lo que están pidiendo es un 30%. Rebajar los medicamentos. Luego, asignar un 6% del PIB a la educación. Abrir la discusión del problema de la caja de seguro social, que en Europa llamamos la seguridad social, que es tan deficitaria en un país, lógicamente, que ha tenido esta tradición liberal. Y luego abordar el tema de la corrupción y crear una mesa intersectorial de seguimiento. Pero la cosa no va a quedar ahí.
La cosa, y sí, es verdad que las cámaras empresariales, me llegan datos a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, que se está perdiendo más de 500, bueno, las 2 semanas anteriores, 500 millones de dólares. Bueno, más se ha perdido con la corrupción, pero bueno, si se ha perdido 500, se perderán 600. Lo que no se puede es perder una oportunidad histórica de que el pueblo dice basta porque necesita comer. Y esto no es una cuestión de colores políticos, es decir, la canasta, la cesta, como decimos en Europa, la canasta de básica o la cesta de la compra no es ni roja ni azul. Puede llegar a ser roja cuando la gente muere de hambre y puede ser negra cuando no llega a final de mes. Por lo tanto, terminaría diciendo que se piden unas reformas constitucionales desde el 2019 y esto va más allá de los 3 partidos políticos que se han jugado el poder. Los de derecha conservador, los llamados liberales y los llamados socialdemócratas. No es cuestión de colores, porque para ir a votar antes hay que comer y hay que tener una casa. Y si no llegas a tener casa, no llegas a comer y no llegas a tener las necesidades básicas cubiertas, el voto es un fraude. Así es. Sergio, pues tu conclusión y esto que, pues mi pregunta, yo creo que Panamá esconde más dinero del que se derrama visualmente, incluido ese que dices que no está bien repartido y que se va a pocas manos porque hay mucho comercio, pero además de ese comercio hay yo creo que miles de millones de dólares atrás escondidos en paraíso fiscal. De hecho, creo que Panamá no es paraíso, sino es paraíso con más paraísos fiscales satélites. Y que esto, bueno, pues es la fórmula de ver lo que estamos viendo, el descontento de la sociedad, porque jamás les importó. Y tu conclusión, por favor, Sergio. Sí, mira, como todos los fenómenos de este tipo, hay tal vez sea una deformación profesional. Yo vengo de las relaciones internacionales. Hay una mirada local, que es la que hemos estado analizando, hay una mirada regional y hay una mirada global. Efectivamente, el tema económico que tú planteas está presente y Panamá tiene un papel relevante en cuanto a esta economía oculta de los servicios, de la banca, y que se ha reflejado públicamente en los Panama Papers, que se ha hecho público y que ha despertado, digamos, la conciencia de algunas personas para mirar el fenómeno. Es muy, muy importante, precisamente porque hay una cantidad de bancos de todo el mundo están presentes ahí en Panamá, y efectivamente se usa como paraíso fiscal. Eso, y los que estudiamos entonces las repercusiones locales de este conflicto, la inequidad, la aplicación de modelos neoliberales, la marginación de sectores importantes de la población, etcétera. En el plano regional tiene mucha importancia lo que tú señalas, que tiene que ver con la economía, pero yo creo que en el plano global, y lo tenemos que ver en el plano global, porque estamos en un conflicto mundial que se manifiesta, tiene su principal manifestación en Ucrania, pero es global. Y en los acuerdos Torrijos-Carter, Estados Unidos se reservó el uso militar del canal. Es decir, por el canal no puede pasar ningún barco militar sin la autorización de Estados Unidos. Y además, Estados Unidos se abrogó la defensa del canal frente a cualquier, entre comillas, agresión extranjera. Entonces, en medio de este conflicto global que existe de Estados Unidos con China, de Estados Unidos con Rusia, el papel del canal, si normalmente el canal tiene un papel trascendente de nivel estratégico, en este momento es mucho mayor. Desde hace 200 años, la importancia de todo el istmo centroamericano tiene que ver con esto, tiene que ver con el paso del Pacífico al Atlántico y viceversa, y en la medida que se ha mundializado la economía, y en la medida que el punto más dinámico de la economía global ya no se da en el Océano Atlántico, sino que en el Océano Pacífico, y en la relación, en el desarrollo que han tenido los países
asiáticos. Entonces, el paso del Pacífico al Atlántico cobra una gran importancia. Por eso también los grandes problemas que está enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se ha planteado construir un ferrocarril con la misma intención de comunicar los dos mares. Hay una serie de proyectos, hay un proyecto en Nicaragua también para construir un canal. Se habla también de la construcción de un segundo canal en Panamá. Entonces, cuando tú estudias la historia del conflicto global, vas a tener que estudiar, en primer lugar, la historia de dónde se produce la energía, pero la historia de por dónde se transforma la energía. Entonces ahí te vas a encontrar que los nudos estratégicos globales, estamos hablando del canal de Suez, estamos hablando del estrecho de la Malaca, del paso de Bab el-Mandeb, del estrecho de Hormuz, del estrecho de Magallanes. O sea, todos estos pasos que aceleran o retrasan el comercio mundial y que generan una posición más favorable en una eventual guerra mundial, para el traslado de pertrechos, de armamento y de tropas de un lugar a otro, juegan un papel resaltante. Entonces, tenemos que ver el papel de Panamá en esa lógica, y se ha estado hablando en los últimos días también de la cercanía de barcos de guerra norteamericanos a Panamá. Incluso hace una semana atrás, parecía incluso, hubo informaciones que hablaban de una inminencia de una invasión, de una nueva invasión de Estados Unidos para controlar el canal, por la preocupación de que este movimiento que se está realizando en Panamá establezca relaciones con China y con Rusia, y entonces Estados Unidos pierda el control sobre el canal. Entonces, tenemos que ver también este conflicto en varias dimensiones. No estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de un país que es un eje fundamental que tiene incidencia en la economía global, pero que tiene incidencia también desde el punto de vista estratégico en los movimientos de las grandes potencias en términos militares. Sergio, pues excelente exposición. Eres bienvenido al programa cuantas veces quieras. Ojalá que puedas estar aquí explicándonos los fenómenos que estamos viendo, las injusticias. Sergio, pues muchísimas gracias por esta conclusión, te agradecemos mucho. Javier, pues esos 5 pasos que me tenga que retirar. No, adelante, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Y Javier, pues concluye por favor, y tus las explicaciones que nos querías mencionar muy importantes, por favor. He esbozado con el título al principio de las 5 crisis. Las 5 crisis, la primera la he denominado la crisis de la desigualdad. He tomado como base un estudio de la CEPAL, de serie 236, publicación de la ONU 2020, por Simone Cecchini, Raúl Holz y Alexis Rodríguez Mújica, que lo cito con el nombre, que tiene la matriz de la desigualdad social en Panamá. Resumiendo todo ese informe, Panamá es uno de los países que, si bien ha crecido siendo un país financiero y de servicios fundamentalmente en las últimas décadas, el 10% más rico obtiene o acapara, yo prefiero decir acapara, el 37,3% de todo el ingreso nacional, y más que el 40% más pobre. Esto genera unas desigualdades económicas de todo tipo, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los incluso de los culiblancos, como también se dice por allí, es decir, de las desigualdades económicas de género, de la infancia, de la juventud, de la vejez, porque y se vería muy bien con un dato, la masa salarial, es decir, pensemos en capital y en trabajo, la masa salarial en el PIB, en la producción del país, ha disminuido, ha pasado del 50% del PIB en los últimos 20 años a representar solo el 30%, es decir, la T de trabajo, la masa salarial de producción, ha pasado del 50 al 30% en 20 años. En cambio, la K, yo lo digo en alemán, la C de capital, se ha incrementado y por lo tanto hay 115 multimillonarios que tienen o sumaban 16.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que la economía del país es de 55.000 millones, pues pensemos en la concentración de la riqueza. Y estos son datos también que los tomo de CIEPS, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales,
de Panamá. La necesidad no existe y se exige la necesidad de un salario mínimo, que haya un fundamento en la Constitución. Lo hay y en el Código de Trabajo, pero se ha ido destruyendo. Entonces, desde el 2012 al 2017, cuando pido datos oficiales a Panamá, porque no tienen datos posteriores desde la Contraloría, es decir, desde el Tribunal de Cuentas, lo que sería en España, los datos dicen en una encuesta a empresas no financieras, INEC, que los salarios han crecido un 29,8% del 2012 al 2017. Falso, porque lo he contrastado con la Organización Internacional del Trabajo y desde el 2004 al 2017 se ha ido perdiendo capacidad de compra y por lo tanto el incremento salarial no ha sido en esos años del 29, sino del 6,3 y el peso de los salarios en la economía ha pasado de ser un 46,1% al 30,1%. Esto y en cuanto al precio de la canasta básica, que en los años 2012-2017 era de 310, ahora ya hemos visto a más de 1.200, 1.300 euros está la canasta básica. Durante la pandemia, además, el 49% o más, 49,5% de las personas ha perdido los puestos de trabajo que tenía oficiales y los en negro, oficiosos. Esa pérdida de empleos y un incremento de la inflación que dice, bueno, pero si la inflación en España estamos en el 10,8, allí ha sido del 5,2, pero teniendo en cuenta la economía y los bajos salarios que hay en esa situación, una inflación así hace que el 75,3% de los panameños declaran ese 75,3% que el reparto de los ingresos en Panamá, no lo digo yo, lo dicen ellos, es injusto o muy injusto. Y el 82,7% declara que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. ¿Qué es lo que da eso? A la segunda crisis, la que yo llamo crisis de representatividad y de confianza. La pérdida de confianza en las instituciones es tal, y lo voy a resumir, aquí es otra encuesta de ciudadanía y de derechos del año 2021, que lo ha hecho el CIEPS, y se llama Panamá antes y después de la pandemia. La desconfianza de los ciudadanos en su Asamblea Nacional era de un 84,2% el año pasado. Del gobierno, desconfianza el 72,2%. Del Poder Judicial, el 75,9%. Y de los partidos políticos, el 87,5%. Lógicamente, esa desconfianza en las instituciones, unida a una desconfianza interpersonal, el 74% de la gente no se fía del que tiene al lado. Por eso es curioso cómo este movimiento ha unido a personas que están afectadas por esta depauperación, por esta explotación, pues es curioso verlo. Y es otra de las crisis, la crisis, como digo, de representatividad y de confianza, sí, en las instituciones. La siguiente crisis que se aúna es la crisis de los sistemas de negociación colectiva. Es decir, cuando el 50% de los trabajadores trabajan en negro y hay un 10% de paro, 50 más 10, el 60% de la población, ¿qué mecanismos de negociación colectiva va a haber? Porque hemos pasado la transición de la democracia en el año 90, no creó instituciones respetadas y respetables. Hemos visto los casos de corrupción, el contubernio de los poderes políticos y con los poderes económicos. ¿Cómo salen los presidentes de ese club unión de Punta Patilla? Es decir, salen elegidos los que tienen que presentarse y los que van a ser elegidos luego. Terminaría para ir más rápido también. Las mesas de negociación actuales no han encontrado éxito porque no aceptan la representatividad de los sectores poblacionales que no son de esa élite. Los sectores populares, la gente corriente es el 99,5% de la gente y no es élite y no no acepta seguir en esta comparsa que les quita la vida. Y por último, los dos, para llegar al cuarto y al quinto, el cuarto sería la crisis de honradez. Pues bueno, voy a poner dos ejemplos. Dos expresidentes implicados en el caso Odebrecht, si lo pronuncio a la alemana, que lo han llamado ya el Panabrecht, del 2004
al 2019. 3 presidentes de 3 partidos políticos adjudicaron obras a Odebrecht por 10.000 millones de dólares. Es un proceso de más de 5 años. Esto viene desde el escándalo Lava Jato en Brasil, de los sobornos. Si vemos que 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli supuestamente están en procesos por lavados durante 5 años de millones a través de bancos norteamericanos, cobrar, mover, ocultar dinero, pues esto crea esta crisis de honradez. Si esto lo unimos, y esto sí quiero señalarlo, que en una plena pandemia la Fiscalía de Panamá ha incoado 573 casos de delitos contra la administración pública en el 2020, donde se ve que 18 de ellos tienen que ver con mal uso de los fondos públicos, es decir, tráfico, esto ha pasado en muchos países, en España también, tráfico y venta de mascarillas con sobreprecio a la Caja de la Seguridad Social, la construcción de un hospital de campaña llamado Tomás con sobreprecios, construcción de este hospital modular y muchas más cosas porque el tráfico de mascarillas, la compra con precio inflado de estas mascarillas por parte de la Asamblea Nacional, la dedicación profesional a la política, yo digo, y lo digo desde esta instancia, para América, para España, para Asia, para África, para Oceanía, cualquier político tenía que ser no solamente vocacional por el servicio público, sino que tendría que conllevar que fuese una profesión de riesgo. ¿Y a qué me refiero hoy? ¿Qué sería de la ejecución de Robespierre por parte de la reacción termidoriana? Diría, los políticos antes, cuando hacían mal, tenían unas consecuencias. A eso me refiero. Unas consecuencias legales. Hoy con los códigos penales salen de rositas. Cárcel ¿de cuánto? De meses, de pocos años. Pero los dineros, ¿dónde están los dineros? Eso es lo importante. Habría que establecer en los códigos penales o devuelves las cantidades que has robado a través de la administración pública, o se te combina a que tu cabeza puede que no esté unida al cuerpo. Entonces, eso sería una fórmula, pero bueno, eso es todavía utopía o ciencia ficción. Y seguiría, para terminar, la crisis no está solamente en el comportamiento del sector público. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo estima que el malgasto del sistema público representa un 3,8% del PIB del país, pero es que además, no caigamos en la trampa liberal, el sector privado, el sector de los empresarios, el de los emprendedores, la evasión fiscal de grupos del sector privado representan a su vez otra salida del 4% del PIB. Son datos del 2021. Es decir, si por una parte, por el sector público, por el malgasto del sistema público se va un 3,8% y por la evasión fiscal, por la defraudación fiscal, porque pensemos que por debajo de 300.000 millones de dólares no hay una sanción penal, es una sanción administrativa. Entonces, en 10 años se ha evadido en Panamá al fisco 35.000 millones de dólares. Entonces, para terminar, lo último sería la crisis de los recursos públicos. ¿Cómo no va a haber crisis de recursos públicos? Si hay corrupción, si hay evasión fiscal, si hay elusión fiscal, si hay políticas de exenciones de impuestos. Por ejemplo, las construcciones nuevas, una ley que es la que se quiere ahora también tumbar, daba para la remodelación del Hotel Ritz dinero público. ¿Necesita la cadena del Hotel Ritz dinero público panameño para reestructurarse? Las transferencias de acciones están exentas de impuestos. Las transferencias de yates están exentas de impuestos. Por lo tanto, la tasa de recaudación en Panamá en el año 2020 era del 13,7%. La media en América Latina, que no es muy alta, es del 22,9%. Fijaros qué diferencia del 22,9%, casi un 23%, al 13,7% en Panamá. Y esta crisis última que estoy comentando, la crisis de los recursos públicos, por todo lo que estoy diciendo, hace que estas 5 crisis hagan que Panamá esté al borde en el estallido social, desde el occidente hasta la provincia de Chiriquí,
el principal proveedor de productos agrícolas que está frontera con Costa Rica, y hasta la provincia de Darién, que está en el llamado extremo oriente, cruzando Veraguas. Por lo tanto, empezó con los maestros, se inició una huelga indefinida, se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas, sectores de población trabajadora, descontentos de importantes sectores de clase media, también importante, contra la inflación, contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y mi conclusión sería, el presidente Cortizo, socialdemócrata, perteneciente, si mal no recuerdo su partido, a la Internacional Socialista, le hayan elegido siendo pijo, no pijo, tal. A mí me da lo mismo. Lo que veo es que veo una población como en tantas latitudes del planeta que dice basta. Entonces, vuelvo a lo que decía. La relación entre las dimensiones de la alienación, la reificación o cosificación y la anomia. Pondría dos columnas. Las condiciones objetivas para la alienación es la alienación en relación a los medios de producción y de la actividad. Alienación en relación a la creación de valores, porque se pierden hasta los valores también humanos. ¿Qué genera la alienación en los medios de actividad? Impotencia. ¿Qué genera la alienación en relación a la creación de valores humanos, de solidaridad? Crear sociedad, impresión de sinsentido. Y en cuanto a la anomia, es la alienación en relación con la sociedad, aislamiento, enajenación, fragmentación, implosión de las estructuras sociales, pero aquí se está dando unión porque están viendo que solos les come el lobo y unidos podrán llegar a comer con una canasta cesta. Y esa es mi conclusión. Si no quieres que te coma el lobo, únete a tu vecino, a tu congénere, al que tienes al lado, y cuenta la historia, ya sean clases medias, indígenas, clases trabajadoras, sufriendo el mismo mal, una crisis sistémica que se está revolviendo en todo el planeta. Oye, pues qué gran cereza del pastel nos das. Creo que le agregaría, y fíjate que al que te unes, pues no voy a ser un lobito, porque si no, entonces nos llevan todos a... Bueno, gracias Javier, gracias por esta explicación de estas 5 crisis. Y caray, yo ya no sé si a veces los presidentes usan a sus hijos para acaparar dinero, o los hijos usan el paraguas presidencial pues para hacer sus negocios sucios. En cualquiera de los dos casos pues es nefasto, y el problema es que esto se repite casi en todo el mundo, ¿no? Familiares, hermanos de políticos, de presidentes, de primeros ministros, de mandatarios, ahí están bajo o tras la lucha por el poder y tras el dinero. Qué triste, Javier, y gracias por esta, no solo información, les agradezco a Sergio y a ti, que además de análisis es una denuncia, y es una denuncia muy importante que hay que tener en cuenta. Y hace rato que dije de los Panama Papers, no porque, los Panama Papers sin duda fueron un arma política para castigar y desprestigiar a los adversarios, pero no por eso no quiere decir que no sea verdad. Sí hay una gran corrupción en el lavado de dinero, en los intereses ocultos y en el dinero negro que se maneja ahí en Panamá. Muchísimas gracias, y yo pues acabaría con esta cerecita del pastel. Cuando usted vea grandes construcciones, cuando usted vea grandes rascacielos construir, cuando usted vea grandes obras públicas construir, puentes, avenidas, cosas estilo así Dubái, grandes proyectos subterráneos o grandes trenes o lo que sea gigantesco y que ocupe miles de millones de dólares, piense usted no qué van a hacer con eso, sino piense usted qué pasaría si todos esos miles de millones de dólares se aplicaran, porque los políticos nos dicen que es para el servicio del pueblo. Bueno, entonces decirles, oiga, pues en lugar de que sea para el servicio del pueblo, ¿qué tal si esos miles de millones de dólares se aplicaran para que el pueblo, sobre todo los campesinos, generen lo que saben hacer, la agricultura, y entonces tengan una soberanía, que de eso se trata? La soberanía alimentaria y energética, si no es cuidada,
pues entonces no habrá soberanía de otra índole. Pero en vez de eso, en vez de utilizar ese dinero de miles de millones de dólares para poner a trabajar a la gente en el campo, en la agricultura, en la ganadería, lo que hacen es construir grandes obras. Unos por el ego, para que queden recordados, y el otro, como Panamá, para ser centros operativos de gente que no tiene nada que ver con el pueblo. Muchísimas gracias, nos vemos por estas lecciones tan hermosas que nos da Javier y Sergio. Gracias, un abrazo y nos vemos muy contentos para la próxima. Buenas noches.